Gracias al Señor por el reto de estos 21 días. Ha sido un reto, ha sido un tiempo especial y hoy es el día 21. Así que 7 y 7 y 7, 21 días debería ser suficiente para formar una rutina, un hábito. El obispo Jaume Torrada dijo esta mañana en su vídeo: cultivar una cultura de intimidad con Dios. Cultivar una cultura de intimidad con Dios. Y me gustaría compartir acerca de una de las claves. Hay dos, pero acerca de una de las claves para un avivamiento en profundidad, que esto ha sido el lema y la meta y el propósito de tener estos 21 días especiales de búsqueda del Señor. Y esto no ha terminado. Hoy dura hasta medianoche, pero mañana vamos a continuar, cada uno según su situación, cada uno a su manera, de desarrollar una cultura de intimidad con Dios. Los que todavía no hemos terminado de leer los libros, tenemos días de continuar leyendo estos dos títulos que son muy importantes. Y si a alguien le falta, todavía nos queda algún ejemplar. Vamos a orar al Señor nuevamente. Señor, yo necesito tu ayuda. Ven, Señor, y habla a tu pueblo. Señor, quita todo obstáculo. Ayúdame a mí de expresar correctamente lo que tú has puesto en mi corazón. Trae discernimiento a nuestras vidas, promovido y organizado y orquestado por tu Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pensemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Y podemos preguntarnos, si vemos a Jesús en el pasaje que leímos esta mañana, gracias Josué, es que esto venía como anillo al dedo, vemos al niño Jesucristo, 12 años de edad, sentado, me imagino, en el suelo del templo, rodeado de los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y hablándoles. ¿De dónde vino a este niño tal conocimiento de las Escrituras? Ya de adulto podemos contemplarle en la sinagoga de Nazaret. Doy gracias a Dios que pude estar presente en una réplica de esa sinagoga en el pueblo de Nazaret, Palestina, y pude escuchar el hijo del pastor árabe de la iglesia evangélica árabe, una de las iglesias en esa gran ciudad de Nazaret, predicarnos el sermón de Jesús. ¿Podéis recordar esa escena? Se levanta el Señor Jesucristo y le entregan un gran rollo de la ley, inmenso, grande. Me pregunto cómo es que él va derecho al pasaje que él quería exponer. A mí me costó toda una vida de creyente acostumbrarme a buscar en la Biblia
A vosotros jóvenes que solo usáis el teléfono móvil para buscar en la Biblia, tendremos que hacer esos ejercicios de buscar rápido en la Biblia, pero nuestro Señor Jesucristo va derecho al pasaje de Isaías, que es el libro más largo de todo el Antiguo Testamento, va derecho al pasaje y expone su identidad. El secreto de un avivamiento profundo, en profundidad, tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y tiene que ver con la oración en intimidad, la oración a solas con Dios. Son dos columnas de un avivamiento en profundidad. Seguimos con el tema, ¿cuál era el secreto de Jesucristo? ¿Cómo era su tiempo devocional? ¿Cómo era su tiempo diario con Dios? Precisamente en el libro de Isaías nos da unas pistas de cómo era el tiempo diario con Dios de Jesús el Mesías. Tenemos que ubicarnos. El libro de Isaías se escribió unos 740 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, vamos a leer una profecía que tiene que ver con el siervo del Señor, que tiene que ver con el Mesías, Cristo Jesús, pero debemos darnos cuenta que esa profecía vino de parte del Señor al profeta Isaías 7 siglos antes de nacer Jesucristo en Belén. Y podemos cavilar y decir, bueno, ¿y cómo es? Toda palabra aquí ha venido de parte de Dios. Toda palabra ha venido por el aliento de Dios. Nosotros no adoramos el libro, pero adoramos al Dios del libro, al Dios que dio su palabra, y Dios le dijo a Isaías unas palabras acerca de la vida del Mesías que no iba a estar hasta 7 siglos más tarde. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 4. En la profecía de Isaías, aquí vemos al Mesías en la tierra, viviendo en este mundo y en su tiempo devocional. Isaías 50, gracias. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El Mesías nos explica que realmente su tiempo devocional con el Señor era algo dado por Dios. Seguimos. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Nuestro Señor no tenía alarma en su habitación, pero el Padre le despertaba todas las mañanas para escuchar la palabra de Dios. Dios el Padre dio a Dios el Hijo, viviendo ya su vida terrenal, la palabra del Señor. Y meditaba él en la palabra. Y esta palabra fue dada para prepararle para un ministerio de compasión. Dice aquí, lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cansado? ¿Agotado? ¿Confundido? ¿Cargado? ¿Listo para tirar la toalla? Hermano, hermana, Dios tiene la palabra para ti. Dios tiene una palabra para tu corazón. Dios tiene una palabra para fortalecerte, consolarte, apoyarte. Aquí el cansado es el que está inclinado ya a punto de caer. El cansado es el que necesita una palabra de apoyo, una palabra de compasión, una palabra incandescente de parte de Dios para ser animado, para ser sostenido, para ser guiado. Y Cristo Jesús tuvo este ministerio. Y este ministerio no vino como aquella aplicación que ya fue instalada en nuestros teléfonos y que no lo podemos borrar. No fue una aplicación preinstalada. La sabiduría de Cristo Jesús le vino poco a poco. Justo después del texto que leímos esta mañana, leímos también estas palabras. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que Jesús tuvo que cultivar, tuvo que estudiar, tuvo que desarrollar sus conocimientos. No fue algo preinstalado en el Mesías de Dios. Jesús es el Hijo eterno, pero también es el Hijo del hombre. Y Jesús tuvo que aprender muchísimas cosas. Así que su tiempo devocional era despertarse, escuchar la voz de Dios, meditar en las Escrituras. Y es obvio que a la edad de 12 años ya dominaba una gran parte del Antiguo Testamento. A lo mejor preguntaba el Salmo 22, que dice que sus manos y sus pies serán horadados. A lo mejor preguntó a los sabios, ¿y ese salmo a quién se refiere? ¿Quién vendrá y será? Habla de crucifixión, sin usar la palabra crucifixión. 8 siglos antes de ser crucificado Cristo Jesús. A lo mejor el niño Jesús en el templo les preguntaba, Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, ¿a quién se refiere? ¿Quién será? Instruido en las Escrituras, en intimidad con el Padre. Seguramente no nos acordamos de la comida que comimos ayer al mediodía. No nos acordamos, porque es una rutina todos los días, pero de vez en cuando hay un banquete familiar, hay una comida especial, y eso queda en nuestra memoria. Queda, no lo olvidamos. Y hermanos, hermanas, muchas veces en nuestro tiempo devocional con la Biblia abierta, en intimidad con Dios, vamos a tener experiencias inolvidables. La palabra va a tomar carne en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y vamos a sentir en nuestro corazón que verdaderamente estamos oyendo la voz de Dios, estamos recibiendo su voz en lo personal, directamente para ti o directamente para mí. Y en estos momentos es muy importante tomar la libreta, anotar la fecha, el versículo y exactamente lo que sentíamos de parte del Señor para nosotros. Porque vendrá tiempos difíciles, vendrá tiempos de lucha, vendrá tiempos de confusión, vendrá tiempos de oscuridad. Y si puedes ir a este texto
y recordar que el Señor te dijo, yo estoy contigo, nunca te dejaré, yo estoy contigo. Y esto va a fortalecer tu fe. Ahora, hay una mañana devocional profetizado aquí en este texto que fue inolvidable para el Mesías, para el siervo del Señor. Fue inolvidable. Y aquí lo tenemos en el versículo 5. El Señor me abrió el oído. El Señor me abrió el oído. Curioso. ¿Cómo podemos entender este texto? Pues llegó una mañana en la vida terrenal de Cristo Jesús que tenía que escuchar un horrible encargo de parte del Padre. El Señor me abrió el oído. Y el Señor le dijo, hijo, quiero pedirte que bebas la copa de la ira por mi pueblo. Quiero pedirte que vayas a derramar tu sangre en la cruz. Hijo mío, y te amo con todo mi corazón, pero no hay otro camino. Y te doy el encargo de ser azotado, que te arranquen la barba, que se burlan de ti y te llenen de escupinajos. Te doy este encargo porque no hay otro camino. Y Cristo Jesús en esta profecía sobre el Mesías contesta, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Adoremos a nuestro Salvador, que no se volvió atrás. Y para ponerlo en perspectiva, el autor de los Hebreos nos da otra ventana en los sentimientos del Mesías, que era el Hijo eterno de Dios y al mismo tiempo ser humano completo. Dice aquí la palabra del Señor, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Debemos tener esta perspectiva también. No fue fácil para Cristo Jesús ir a la cruz, no fue fácil. Dice que oró al Señor. Ya le vemos más tarde en el jardín de Getsemaní, sudando sangre y rogando, Padre, si puede ser, pase de mí esta copa. No sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Tenemos que entender que Cristo Jesús en la eternidad pasada, ya estamos hablando de antes de la fundación de los mundos, la eternidad pasada existía solamente Dios. Él es el eterno, el que no tiene principio ni fin, pero en el consejo de Padre, Hijo y Espíritu Santo en total unidad, hay un consejo para acordar el pacto de la gracia. El pacto de la gracia de Dios, el pacto de ofrecer la salvación a aquellos que no lo merecemos. Y entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues se habló de este tema. Y aquí hay otra profecía acerca de quién
¿Quién dijo sí? Yo iré, sí, yo iré para sellar ese pacto de gracia con mi sangre. Salmo 40, versículo 7. Bueno, versículo 6, sacrificio y ofrenda, esto lo dice el Mesías al Señor, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, aquí lo dice en Isaías, has abierto mi oído. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo, está profetizado, el siervo del Señor viene a sufrir. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Hijo Eterno sabía que había firmado el pacto de la gracia y vendría para dar su vida por el pueblo de Dios. Cristo Jesús, en su humanidad, tenía que ir poco a poco aprendiendo muchas cosas. Y no sabemos cuándo en su vida, no sabemos cuándo, por medio de las Escrituras, tuvo ese encuentro con el Padre en que el Padre le encarga esa terrible tarea. No sabemos cuándo, pero lo importante es que sabemos que sucedió. Y sabemos que Cristo no fue rebelde, que dijo, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y a continuación el texto dice, versículo 6 de Isaías 50, di mi cuerpo a los heridores, a los que le azotaban, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Pero en su devocional, en su tiempo con el Padre, sabía que su sufrimiento iba a valer para salvar a un mundo perdido. Sabía que sus sufrimientos no iban a ser en vano. Versículo 7, porque el Señor me ayuda, no me avergoncé, por eso he puesto mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Hermano, hermana, el Señor te dice a ti que no vas a ser avergonzado. Te dice a ti, sé fiel, fortalécete en tu relación con Cristo, en la intimidad con el Padre, y no vas a ser avergonzado. No podrán contigo, el Señor está contigo como poderoso gigante. Pero puede ser que la voluntad de Dios, como lo fue para su amado Hijo, que pasemos por sufrimiento. Eso no lo podemos anular, no lo podemos quitar de la vida cristiana. Es posible, puede ser, pero le vamos a glorificar en nuestros sufrimientos también. Vamos a decir, Jesús es mi Señor, no me ha olvidado, me está cuidando, me está ayudando. A pesar de mis penas, a pesar de mis dificultades, y voy a seguir adelante aferrado a la gracia, sé que le pertenezco y un día voy a suspirar, mi último suspiro en este mundo, y voy a ir a la gloria. Entonces todo pasará y estaré con Cristo disfrutando de su amor y su presencia, y entonces no habrá enfermedad, ni habrá sufrimiento, ni habrá dolor. Y veremos el Rey en su gloria. Este texto es para animarnos a ser hombres y mujeres en la intimidad con Dios por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Tenemos que saturarnos de alguna manera con la palabra escrita,
por medio del Espíritu Santo, que esta palabra sea aplicada a nuestras vidas, que la podamos discernir y entender y ver qué tiene que ver con nosotros, que la usemos en oración, usemos la palabra para orar al Señor. Por ejemplo, en este texto dice, yo no fui rebelde. Podemos orar al Señor y decirle, Señor, protéjame de ser rebelde en mi espíritu, en mi corazón. Señor, protégeme, yo no quiero ser rebelde. Quiero decir sí y amén, sea hecha tu voluntad. Y no me volví atrás. Podemos orar al Señor, Señor, guárdame, guarda la fe que yo he puesto en ti. Yo no quiero volver atrás, no quiero retroceder, quiero ir adelante. En Lucas dice, Lucas 9:59 más o menos, dice, el Mesías afirmó su rostro para ir a Jerusalén y no iba allí de vacaciones, iba a la cruz. Él con los ojos abiertos, a sabiendas, se fue hacia aquellos que le iban a ejecutar. Se fue con los ojos abiertos. No evitó la hostilidad, no evitó el sufrimiento. Se fue de cara a ello. Y bueno, hablando de una revolución espiritual, que es el tema de estos días, hijos de la intimidad, los hijos de luz. Dios quiere personas así. Dios quiere hombres y mujeres que no van a dar ni un paso atrás. Van a decir, Señor, yo no puedo, pero Señor, ayúdame, dame las fuerzas, quiero ir adelante, quiero ser fiel a ti. Que seamos así. Bueno, pues hay algunos textos que tienen que ver con la palabra. Los conocéis. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es letra, es el fundamento de nuestra fe. La fe viene alimentada por la palabra de Dios. Alimentada. Al final de este capítulo 50, pues hay una advertencia. Versículo 10 dice el siervo del Señor, ¿quién de vosotros teme al Señor y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor. Significa que como creyentes podemos pasar por tiempos terribles de depresión, de confusión, de oscuridad. Pero el siervo del Señor dice, el que anda en tinieblas, las tinieblas de este mundo, la oposición, la hostilidad, los problemas, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor. Confíe en el nombre del Señor. Y un día las tinieblas desvanecerán, se irán. En lo personal, yo hace años pasé un tiempo muy malo. Cada pastor o cada predicador que visitaba Ceuta le decía, pon tus manos sobre mí y ora por mí, ora por mí, ora por mí. Un día saliendo de nuestro portón de casa, las tinieblas se fueron. Se había ido después de 1 año y medio de lucha, de soportar. Había luz, la luz del Señor. Si no fuera por esto, igual estaría internado en un hospital para aquellos que no están bien.
pero doy gracias a Dios. El que ande en tinieblas confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Luego está la contrapartida. Hermanos y hermanas, nuestro mundo dice, escucha tu corazón. Tú haz lo que te diga tu corazón. Esto es mentira, esto es un engaño, esto no viene de parte del Señor. Hermano y hermana, no escuches tu corazón. Si tuviéramos que escuchar nuestro corazón, nuestras orejas no estarían afuera, estarían metido dentro de nuestra cabeza para que con las orejas escucháramos el corazón. Tonterías. Las orejas son así, para escuchar el ambiente, para escuchar lo que está alrededor de nosotros y para escuchar la palabra de Dios. No escuches tu corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Necesitamos la palabra de Dios. Escucha la palabra del Señor. Y aquellos que rechazan esa gracia del Señor, la salvación, fíjate, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y aquí en el versículo 11 habla de gente que encienden velas, encienden su propio fuego y quieren andar a su propia luz. Y final dice, en dolor seréis sepultados. En dolor seréis sepultados. Hay dos maneras de vivir la vida, con Cristo o en contra de Cristo. Dice Cristo, el que no está conmigo, contra mí es. No hay un camino neutral. Hay que decidir seguir la luz del mundo, seguir a Cristo Jesús. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por enviar a tu amado Hijo, sabiendo que su venida iba a ser de gran sufrimiento para Él. Gracias, Señor, por enviar a Cristo a la cruz. Y queremos pedirte que obres en nuestras vidas y que, igual que le animaste de ir a la cruz, Señor, anímanos a nosotros en nuestra vida diaria. Anímanos a esta intimidad contigo, a escuchar tu palabra y poder ser fuente de verdad y de bendición para todos aquellos que nos rodean. Te damos a ti toda la gloria que solo tú mereces, glorioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero animaros en lo práctico para leer la Biblia. Si empiezas un capítulo de Génesis y un capítulo de Mateo, solo son 2 capítulos, pero un capítulo de Génesis, un capítulo de Mateo. Cuando llegas justo antes del libro de Job, habrás terminado todo el Nuevo Testamento y habrá terminado el año. Y entonces el año que viene, un capítulo de Job y nuevamente un capítulo de Mateo. Entonces cada año habrás leído todo el Nuevo Testamento y la mitad del Antiguo Testamento. Y solamente cuando termines el Nuevo, porque vas a terminar el Nuevo antes de la mitad del Antiguo, agrega en ese apartado del Nuevo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Entonces es un ritmo diario muy llevadero, un capítulo antiguo, un capítulo del Nuevo. Terminas el Nuevo o en cualquier parte del Nuevo, a lo mejor terminas Hechos de los Apóstoles, pues mete ahí los Salmos y todos los Salmos y luego epístolas hasta Apocalipsis. Y anota
Toma, cuando el Señor te habla de manera especial, toma nota, fecha, lo que te dijo el Señor, y bueno, así iremos adelante con este avivamiento en profundidad, con la palabra del Señor. Muchas bendiciones.